Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir hablando de esta obra de Bachofen, El matriarcado. Había comentado que para el Eneno, nos decía el autor suizo, la fuente de la inmortalidad para el antiguo griego ya no está en la mujer que concibe, sino en el principio masculino creador que reviste a éste con la divinidad, que reviste a todo lo masculino de la divinidad. Esa divinidad que el mundo primitivo solo concedía a aquella, solamente lo concedía, esa fuente de la inmortalidad, solamente se la concedía a la mujer que concibe, a la madre tierra. Entonces ya aquí vemos cómo se va imponiendo esa perspectiva que se suele llamar patriarcal. La subordinación, entonces ya lo espiritual, lo religioso, lo trascendente, está donde el hombre, donde lo masculino, donde lo patriarcal lo ubica, que es en lo celeste, que conforme lo afirma Bachofen, es, eh, es lo que caracteriza al aspecto masculino de la condición humana, mientras que la materia, de ahí viene también madre, mater, mientras que la materia, la madre tierra, es donde se ubicaba la espiritualidad conforme a la perspectiva anterior. Entonces hay como una especie de usurpación. Y una vez que, como comentaba en el vídeo anterior, una vez que hemos ubicado lo espiritual allende las estrellas, pues ya, no, ya estamos predispuestos para negar tal espiritualidad y para empezar una caza de brujas, como efectivamente se lleva a cabo durante muchos siglos y en cierto sentido se sigue llevando a cabo. Todo aquel que cuestiona la dictadura de la lógica, de la razón, de lo científico o de los cientifistas, todo aquel que lo cuestiona de una u otra manera, es sospechoso como en la casa de brujas, ¿no? En los años 50 en Norteamérica. Es sospechoso de superchería, de difundir bulos y esas cosas que ahora se dicen. Porque tenemos dirigentes muy sinceros, ¿no? Ahí está el gran Donald Trump, transparente, el Pedro Sánchez, un hombre que siempre dice la verdad. Entonces tenemos que respetar y someternos a esos líderes poderosos, transparentes y auténticos que nos van a llevar al esplendor, a la liberación. Y basta de brujas que contaminan. La subordinación de lo espiritual a la realidad material hoy nos parece superchería fantasiosa. La subordinación de lo espiritual a la realidad material hoy nos parece superchería fantasiosa. De ahí el culto a lo paranormal. Emergen buscadores de ovnis, extraños sujetos, charlatanes de todo tipo, porque efectivamente los hay, que van extendiendo el miedo con sus conclusiones conspiranoicas. Es por eso, es porque una vez que hemos extraído todo el espíritu latente, vigente y presente en la materia, en la madre tierra, y cómo nos impregnábamos de ellos, cómo esas tribus antiguas se impregnaban de ese espíritu. Una vez que hemos anulado todo eso, pues no hay nada, hay un vacío total. Y quien quiera llenarlo, lo va a llenar de una falsa espiritualidad, porque ya está condicionado también. Estos charlatanes de la New Age también están condicionados, como lo están los, eh, los retóricos de la lógica anti-espiritual. Están igual, pertenecen al mismo paradigma verdaderamente. Con la Tierra se identifica la noche tónica. Tónica quiere decir aquello que está latente en la Tierra, aquello que está bajo la superficie de nuestro planeta. Tónica y maternal. Con la Tierra se identifica la noche, la Tierra, esa relación que eh, establecían los antiguos. Ahí la noche tiene un sentido, es el imperio de la luna, el imperio de sus ciclos, el imperio
de los periodos implícitos en la progresión de la naturaleza, de la cual nos segregamos, y de ahí que esto también en el libro La bruja de Jules Michelet, que no he leído entero, ¿no? Pero sí algunos fragmentos, nos dice cómo para él lo atribuye el mal al cristianismo, ¿no? Un poco como hará después, porque creo que es posterior, Nietzsche. Pues Jules Michelet, el historiador francés, dice, por ejemplo, lo tengo aquí apuntado: el gran Pan ha muerto, decía en el mar Egeo, se decía en el mar Egeo en el advenimiento del cristianismo. Fijaos lo que se decía: Pan ha muerto. Pan, ¿quién es Pan? Pan es a Dionisio lo que Jesús de Nazaret es a Jehová, por ejemplo, dentro del cristianismo. Yo soy cristiano, eso que quede por delante. Pero hay que comprender el sentido de esta crítica. Efectivamente, el cristianismo está manipulado, utilizado por todo tipo de, a lo largo de la historia, por todo tipo de poderes mundanos, que generalmente no se mueven por una voluntad espiritual ni religiosa, sino por especulación propia de ese mismo poder político. Entonces Pan ha muerto. Pan era Dionisio, Dionisio ha muerto. Y 2000 años después, pues dirá Nietzsche eso de Dios ha muerto. Para Jules Michelet, con el cristianismo comenzamos a segregarnos de la naturaleza, de ahí que la bruja por antonomasia, no las brujas, es un concepto que va a personificar todos los elementos oscuros, todos los elementos telúricos, nocturnos, de ahí lo del gato negro. Ya el negro es símbolo de algo terrorífico, no es símbolo de elegancia, no es símbolo de espiritualidad. La bruja, como os comentaba, una vez que se da este advenimiento de la mentalidad cristiana que nos hace segregarnos de la naturaleza, va a personificar en sí todos los elementos de los cuales nos hemos segregado, es decir, toda esa naturaleza con toda salvaje, todo lo dionisíaco, en cierto sentido, va a ser personificado por la bruja, y esto está muy en relación con aspectos femeninos de la condición humana. La religión primitiva relaciona el advenimiento del sol como la victoria sobre la oscuridad maternal. El advenimiento del sol se celebra, ya no se saluda al sol como un parto de nuestra amada madre tierra, de nuestra amada naturaleza, sino que ya es una victoria sobre ella. Ah, tierra, te vencimos, el sol y yo, los hombres, te hemos derrotado y ahora te vamos a pisotear. La religión primitiva relaciona el advenimiento del sol con la victoria sobre la oscuridad maternal. Pero en la oscuridad, cuando estamos en la placenta de nuestras progenitoras, nuestras amadas madres, pues lo que hay ahí es oscuridad. Esta dependencia absoluta, evidentemente, pero no somos conscientes de esa dependencia, porque tampoco somos conscientes de que se pueda dar una independencia estando ahí, en esa placenta oscura. Ya lo dice algunos pediatras, ¿no? Que el bebé realmente pasa unos cuantos meses antes de tomar conciencia de que él es un ser separado, de que tiene una individualidad, de que no es su madre, ni su padre, ni todo lo que ve. Ya empieza a afirmarse en esa individualidad, pero ya han pasado cuanto menos unas cuantas semanas tras su nacimiento. La religión primitiva relaciona el advenimiento del sol como la victoria sobre la oscuridad maternal, pero en este nivel matinal el brillante sol todavía está dominando. Aún así, el brillante sol, sobre esto hablaba también María Zambrano, en lo humano y lo divino. Ese sol incipiente del alba, en él aún están esos elementos telúricos vigentes.
no han sido desechados, porque eso que las feministas llaman patriarcado, eh, desde la perspectiva de Bachofen, es personificado por el esplendor del sol, del mediodía, donde ya toda la oscuridad ha sido vencida, derrotada, eliminada, olvidada. Oscuridad que, como os comentaba, representa lo materno. Todavía está dominado por la madre, ese sol incipiente. La liberación del matriarcado solo se da en el cenit, como os comentaba, en el cenit de su poder, cuando el sol llega a su máximo esplendor. Ese máximo esplendor del sol simboliza la liberación de ese matriarcado, para bien o para mal, o para ambas cosas. Belerofonte es mortal y representante del derecho materno. Y Heracles es el fundador del derecho paterno y compañero de mesa de los dioses. Fijaos, Belerofonte es esa especie de héroe que pierde su vida intentando acceder al trono de los dioses, al mismísimo Olimpo. Sin embargo, Heracles, no tiene problema alguno para acceder a él y, como comenta Bachofen, sentarse a departir con los dioses como si él fuera uno de ellos. Fijaos que Heracles no es cualquiera. Heracles es el fundador de la ciudad más antigua de Europa, que se llama Cádiz, y por eso en esta ciudad su escudo mantiene las columnas de Hércules, que simbolizan esas dos, es simbolizado por el Peñón de Gibraltar y otra montaña que hay en África, y cómo los separa, Hércules separa, forjando ese estrecho de Gibraltar. Como os comentaba, las columnas de Hércules, pues fijaos su importancia. Da nombre al Hércules de Alicante, un equipo, da nombre a la torre más antigua de Europa, si no me equivoco, la única romana que se conserva de ese gran tamaño, la Torre de Hércules, que está en La Coruña. Y las columnas las vemos en el escudo de Andalucía y en el escudo de España. Esas columnas de Hércules están también en el escudo nacional. Heracles es el fundador del derecho paterno y compañero de mesa de los dioses, como os comentaba. Hera, que lo odiaba, no pudo hacerle el mal que quería causarle. Porque la eternidad ha sido usurpada a la materia para atribuírselo a lo celeste. La eternidad, os comentaba en algún vídeo anterior que la eternidad pertenece a la estirpe, a la tribu, a la comunidad. Generación tras generación se va como si fuera algo ajeno y al mismo tiempo propio de todos, que se va manteniendo a través de la procreación, de las procreaciones que se van dando. Ese es el sentido de eternidad. No lo relacionaban con un logro individual e individualista como es ya propio de la tradición judeocristiana. La eternidad ha sido usurpada a la materia para atribuírselo a lo celeste. Ya el varón siente ansias de elevarse, de crecer, y entonces aspira a ese celeste que lo identifica como lo masculino. El varón que es eléctrico, que es expansivo, pues que es lo más grande que puede, a lo que puede aspirar un simple mortal humano del sexo masculino, pues a lo celeste, ¿no? Ahí construimos esa torre de Babel para llegar a, tal cual lo hacía Ícaro, para acceder al mismísimo cielo. El primitivo, el principio de la agricultura es la unión sexual ordenada. Lo femenino está en relación con la agricultura, lo femenino es lo sedentario, lo femenino es lo doméstico, el hogar. Las mujeres albergan en su seno el primer hogar de todo humano que viene al mundo.
Nuestra primera casa es el cuerpo de nuestras madres. Y por eso en ellas esa relación con el cultivo de la tierra y con la vida doméstica, sedentaria, sentada, mientras que el hombre, lo masculino, está más en relación con lo nómada, con lo que se expande, con lo fáustico, que diría Oswald Spengler. Entonces, verdaderamente, a pesar de lo que se dice, a pesar de las denuncias feministas, y vivimos el patrón occidental que ahora impera es bastante femenino, puesto que nos quedamos en un sitio y entonces lo nómada ha sido destruido. Aunque el patriarcado se haya impuesto, aunque nos segreguemos de la naturaleza, construyamos urbes, cárceles de cemento, huyendo de animales, de flora, de todos los ciclos de la naturaleza, creándonos un universo ajeno a la propia naturaleza, como si tal cosa pudiera darse, cosa que no es así verdaderamente, pero pensamos que sí puede ser. A pesar de eso, impera un patrón femenino, por eso la matriarca sigue vigente en gran medida. Esto de niños los comentábamos mucho en los colegios, ¿no? Cuando decían esos niños, hay que ver el miedo que le tienen decía algún compañero niño pequeñito con 8 o 9 años, el miedo que le tienen los amigos a mi padre, y cuando en casa a quien tememos es a la madre. La madre es la que da las órdenes. Es lo que decía Mary Wollstonecraft también. Una vez que se ha segregado a la mujer al entorno doméstico, mujer, eres un ser de luz, eres perfecta, eres maravillosa, por lo tanto, tú, que eres la mejor, tendrás que cuidar de nosotros. Nosotros pues nos buscaremos la vida, intentaremos hacer cosas, salimos al mundo, el mundo es horrible, tú te quedas aquí, tranquilita. Entonces, una vez que hemos segregado a las mujeres a esos entornos domésticos, ellas, especialmente las que son muy energéticas, pues van a tomarse su venganza, entre comillas, y se van a ser propietarias de esos entornos domésticos. Ante lo cual el varón no pone ningún tipo de impedimento. ¿Por qué? Porque aquí está problema del padre ausente, del cual hablan tanto los psicólogos. El padre pues se va, recuerdo yo de niño perfectamente cómo los padres trabajaban muchas horas y cuando salían del trabajo pues querían departir con sus amigos y no tenían ganas de. Entonces la casa se convierte en un espacio en el cual no están muchas horas, están para dormir y para comer prácticamente. Así eran las familias tradicionales. Para el matriarcado, el día se produce desde sí, esto ya lo había comentado. El día es un parto de la madre tierra, como un parto, como si fuera un parto. El matrimonio es extraño a la relación de poder. El matrimonio es extraño a la relación de poder. La familia es algo extraño a la relación de poder, en el sentido más mm, impositivo de la palabra poder, en el sentido de quitar poder a aquellos sobre los cuales lo ejerzo. Es decir, en el sentido más dictatorial. La familia es un entorno de amor, el matrimonio es un. ¿Por qué se da el matrimonio? Porque nos amamos, si no, ¿para qué se va a dar? Si nos odiamos y queremos, si estamos confrontados, esto desgraciadamente pues es bastante actual. Qué absurdo es que la gente se empareje cuando está con miedo de aquel o de aquella con respecto al cual o a la cual se va a emparejar. Pero al no tener fe en el amor, pues se tiene fe en la especulación, en el fingimiento de ese mismo amor. Y por una extraña razón, los que no creen en el amor, los que dicen que el amor es mentira, es una invención, es poesía barata, por una extraña razón se siguen emparejando e intentando constituir parejas consistentes. Si no hay fe en un amor consistente, pues ese amor consistente no puede producir nada, puesto que se está negando, lo estamos negando en nosotros mismos. Si nos negamos en nosotros el matrimonio bien avenido de lo femenino y de lo masculino, si negamos esa armonía en nosotros mismos, si negamos nuestra realización, nuestra
consumación, nuestra perfección como hijos de la madre tierra, de la naturaleza. Y perfección no en el sentido de hacerlo todo perfectamente, perfección en el sentido de que el error en el ambiente, en la condición humana forma parte de su propia perfección. Si nos la negamos, pues no vamos a forjar nada que dé noticia de ella, de noticia de esa perfección y de ese amor en nuestra realidad. El matrimonio es extraño a la relación de poder. Es el poder exclusivo y excluyente el que hace uso de él. Esto es muy importante. Hay cosas que son buenas, pero bien, veremos. El cuchillo es bueno. Preparo ensaladas, corto la cebolla. Pero hay personas que usan el cuchillo para agredir a sus semejantes. Entonces, ¿pero cuál es la culpa de esa herramienta? Ninguna. La culpa está en la maldad o en la ignorancia de aquel que agrede con esa herramienta. Pues el matrimonio es igual, es un contexto que creamos para que se dé algo positivo, para que se manifieste algo positivo, ese matrimonio interior, por ejemplo, al cual antes aludía. Pero si el matrimonio ya es usurpado por el propio poder mundano, el poder del Estado, que a su vez, ya lo decía el propio Francisco Ayala, ¿no? En los usurpadores, ¿quiénes son los que rigen los estados usurpadores? Puesto que usurpan el poder del pueblo, de las familias, de las personas, de los individuos, son los usurpadores por antonomasia. Entonces esos usurpadores van a utilizar, explotar la institución natural del matrimonio como algo social, como algo político. Sobre esto hablé en varios vídeos, ¿no? Por ejemplo, el que hice sobre ama de casa y patriarcado, porque el ama de casa se convierte en el mejor aliado del patriarcado una vez que se atrinchera en ese entorno doméstico y busca su realización al sentido en el cual antes me refería, busca su realización en ese mismo entorno. Y si ahora abandonan el propio patriarcado incita a que abandone sus hogares, es porque le conviene a ellos. Es decir, ya la clase obrera son los pobres, son los inmigrantes. Ya en países ricos de Europa el 90% de los jóvenes tienen sus títulos universitarios y evidentemente tu hijo no termina una carrera de medicina y se va a ir a limpiar la calle o a recoger fresas. Irá a ejercer su profesión. Entonces, como el 90% de los jóvenes de Holanda, de Suiza, de Bélgica, de Noruega, de Suecia, tienen su formación universitaria, pues es necesario que los trabajos que ellos no quieren, que son en la mayoría, que son el 90% de los puestos laborales, trabajos en la agricultura, en los astilleros, en la ganadería, en los servicios, todo eso lo van a hacer los desfavorecidos y los inmigrantes. El poder exclusivo y excluyente, como os comentaba, hace uso del matrimonio para su beneficio. Por eso pone sus normas. No podéis casaros, nada de poligamia, podéis tener tantos hijos, lo que yo os diga, lo que yo el Estado os imponga. Y yo recuerdo durante la dictadura franquista el común de las personas veía el matrimonio como veía la mili, el servicio militar, como una especie de obligación incuestionable. Si no te casabas, pues algo pasa contigo, ¿eres maricón o qué? Entonces muchos hombres y a veces en entornos poco favorecidos también se veía ese intento, las mujeres tenían miedo de no casarse, entonces intentaban engañar. Y estas historias, como esta que os voy a contar, la cuentan las propias mujeres, fingían embarazos. Fingían que embarazos para incitar, porque una vez que se te embarazaba la novia, tu obligación de caballero era casarte con ella. Entonces ahí una mujer ya tiene la posibilidad de engañar, finge un embarazo. Y luego, claro, luego va a intentar quedarse embarazada. Finge un embarazo para obligar a casar
a su novio. La civilización es como el oro. Esto es una cita de Platón. Es lo más brillante y es lo más manchado de corrupción. Esto creo que dice Platón, según nos lo recuerda Bachofen. El oro simboliza el poder. El oro, ese oro que buscaba el dorado, que buscaban esos conquistadores, simboliza la codicia, la ambición, el egoísmo, ese individualismo extremo que busca enriquecerse. En el vídeo que hice sobre Colón os hablaba de cómo el mismísimo Colón buscaba crear su propio patrimonio eh, a espaldas de los mismísimos reyes de España. La civilización es como el oro, es lo más brillante y es lo más manchado de corrupción, dice Platón. El progreso de la civilización humana no está en la reducción de la multiplicidad a la unidad. El progreso de la civilización humana no está en la reducción de la multiplicidad a la unidad. Fijaos, esto con la filosofía tiene algo de relación, lo decía María Zambrano. La filosofía tradicionalmente busca la unidad en la multiplicidad. El poeta ya parte de esa unidad y la expande en esa diversidad con la cual interactúa. Eso más o menos nos decía la filósofa andaluza. El progreso de la civilización humana no está en la reducción de la multiplicidad a la unidad, sino al contrario, en el paso de la unidad original a la multiplicidad. Fijaos esta afirmación, lo actual que es, ahora que se hace tanta defensa de la diversidad. Pues esta frase que no sé de dónde la toma Bachofen, si es suya o de alguno de los autores con los que él trabaja, porque él tiene citas de Plutarco, de Eurípides, de Herodoto. Evidentemente él tiene unos conocimientos sobre la mitología y sobre muchísimos autores. Algunos no son historiadores, pero nos dan información importante. Puede ser Virgilio, Séneca, Esquilo, nos dan información importante de cómo eran las cosas en su época, y nos transmiten también la mitología, que como dice Bachofen, alberga en sí una verdad, porque nos habla de los sentimientos, de las emociones, de las pautas de conductas, de los elementos en los cuales se relacionaban esos pueblos antiguos. La luna es femenina, ya os lo había comentado esto en algún vídeo, es femenina frente al sol. La luna es femenina frente al sol y es masculina frente a la tierra. Frente a nosotros ejerce el rol masculino, según lo entiende Bachofen, o según lo entiende él, que lo entendían algunos pueblos primitivos. Y bueno, esto está en relación, esto ya lo decía yo, con el agua también. El agua en la tierra es masculina, ejerce un rol masculino con respecto a la propia tierra, se une con ello y de ahí surge el barro, del cual emana la vida. De la tierra y el agua fundiéndose el uno en la otra. Por eso para lo femenino el agua simbolizaba lo que deja una semilla, lo que procrea. Sin embargo, para los elementos celestes, el fuego y el aire, el agua es femenino. Solo la mujer se aflige por la decadencia de la materia. La decadencia de la mujer es el materialismo. Lo vemos en la mujer. La mujer puede ser muy codiciosa con respecto a bienes materiales. Esa es su degradación. Ya no reconoce el espíritu implícito en la materia, el espíritu de la naturaleza, el espíritu de los ciclos, el espíritu de las estaciones. Entonces ya solo ve cosas, ya ha sido adoctrinada por ese patriarcado que dirían las feministas, y solo ve cosas separadas con respecto a las cuales tiene codicia. Entonces pierde su esencia femenina, se va corrompiendo y se vuelve materialista.
en el sentido negativo, en el cual en el sentido opuesto a lo espiritual, a la espiritualidad. Solo la mujer se aflige por la decadencia de la materia. Es que lo vemos en, los hombres cumplimos años y bueno, nos gustaría seguir siendo jóvenes, tener 20 años, disfrutar este mundo de ahora, pero tampoco eso es una tragedia, ni un drama, pero para las mujeres le incita el paso del tiempo y cómo se va notando en su anatomía, le incita a la reflexión y entonces ellas pueden lamentarse de ese paso del tiempo de una manera en la cual los hombres no solemos hacerlo. Bueno, por el momento lo dejo aquí. Gracias y hasta una nueva oportunidad.